Buenas tardes. Lo primero, agradecer que estéis aquí con nosotros, presentando el libro de la biografía de don Tiburcio, Redín y Cruzat. Presentar mi compañero de mesa, don Joaquín Mencos, el cual luego, después de que yo os hable un poquito sobre el protagonista del libro, ampliará con su gran conocimiento de otros temas, ¿verdad?, de la familia y del lugar en el que estamos. Pues bueno, no voy a entretenerme más en protocolos de bienvenida y nos vamos a meter ya en harina. El motivo de reeditar otra vez el libro de don Tiburcio se debe a, pues bueno, pues a un objetivo de, vamos a decir así, de resucitar un poco personajes olvidados de la historia de Pamplona, la historia de España, con cierto fin también, cómo no, pues un poco de contrarrestar, ¿no?, quizás la avalancha de una historia pues cortada, manipulada por determinados medios e instituciones políticas, ¿no?, que juegan con la cultura y la historia, y entonces sale todo mal parado. Pompaelo, como asociación cultural, que también peña sanferminera cuando se pueda, ¿verdad? Se quiso meter en la aventura de la editorial pues con ese fin, ¿vale? El buscar personajes, historias, que lo que sea, pues volver otra vez a resucitar pues cierta nobleza de nuestro pasado, ¿no? No avergonzarnos ni mirar hacia otro lado. Y qué mejor personaje para ello que don Tiburcio, ¿vale? Don Tiburcio, que a más de uno hoy le pondría en su sitio con un par de manotazos, ¿vale? Porque bueno era él. Voy a comentar brevemente cuatro ideas pues, de su vida, que hace ya unos cuantos meses hice un pequeño artículo, que creo que lo publiqué en Pompaelo, me parece, sobre Tiburcio. Entonces, pues bueno, pues situación cronológica, finales del siglo XVI, 1797, es cuando nace el Benjamín de la familia, de 9 hermanos, si no me equivoco. Sí, 9 hermanos. En una época en la que España todavía seguía siendo un gran imperio, pero ya empezaba ya un poco a tener los pies de barro, ¿no?, con las futuras guerras contra Francia, Felipe IV, el conde duque de Olivares. Entramos un poco en la decadencia del imperio español. En esa época, que para mí el gran escritor Arturo Pérez Reverte, ¿no?, hace protagonista al capitán Alatriste, y, ¿no?, esa época de la España, ¿no?, del siglo XVII. Tiburcio, de hecho, nace en este mismo edificio en el que estamos, y ahora cuando he entrado, estaba subiendo las escaleras en el patio, me he acordado de una anécdota que era que, no sé si era, con 14 años su madre Isabel, la cual luego hablará don Joaquín, parece ser que le ciñó la espada a la cintura antes de salir con 14 años a las campañas de Italia. Con 14 años. Yo soy profesor en un colegio, en el Luis Amigó en Pamplona, y te digo que los niños de 14 años ahora no se van a guerrear a Italia, ¿vale? Como mucho bajan al patio a hacer alguna guerra por ahí, pero a Italia no los veo, no los veo yo mucho. Bien, el señor Tiburcio, Redín y Cruzat, de Italia, luego salta todas las campañas europeas, al final da también el salto a las Américas, y poco a poco va subiendo como la espuma su fama, porque bueno, pues bravucón como era, una descripción que me hizo mucha gracia, que era el entrecejo fruncido como un nubarrón de tormenta, ¿vale? Eso dice, ¿no? Y sobre su mirada dura y desafiante. Vale, pues en este cuadro la verdad que tampoco es que se le vea mucho ese entrecejo fruncido de nubarrón, pero la verdad que me lo imagino, porque de vez en cuando a mí también me suelen decir que el entrecejo le tengo un poco así de mala leche, pero no, yo soy una persona muy pacífica. La cosa es que el señor Tiburcio Redín poco a poco se va a hacer un nombre en toda la sociedad, no solo con sus compañeros soldados, sino también en las altas esferas de los mandos, e incluso en la propia corte su nombre llega, para bien y para mal, porque no solo llegan los éxitos y las conquistas militares que realizó, sino también todas las, vamos a decir así, vandalerías que podía hacer, porque traía de cabeza a alguaciles, alcaldes de todas las ciudades donde él estaba, Madrid, Lisboa, Sevilla, allá donde estaba, más de una vez se iba a meter en más de un duelo y pelea por vete a saber qué motivos, ¿no? En esa época el honor era algo que hoy en día está bastante descafeinado, ¿vale? Bastante, para bien y para mal, porque también, ¿no?, tenían la mecha a veces un poquito corta. Como os digo, se fue a América, ¿no? Fue nombrado capitán de mar y guerra y estuvo comandando uno de los galeones, parece ser que se llama Santa María de Atocha, era el galeón que tenía a su mando,
y bueno, y al final incluso fue condecorado, bueno, le regaló el propio rey Felipe IV, parece ser un collar por unas, ¿vale?, por ciertas hazañas bélicas, podríamos decir. Además, la verdad que una muy interesante, me vais a permitir contárosla brevemente, porque es la típica anécdota que a los chicos de clase les encanta, que es la de que una vez tenía que salir con su barco y había un pirata holandés que sabía que iba a salir, ¿no? Entonces pues, quería esperar para robarle todas las riquezas que podía llevar encima. ¿Qué hizo el bueno de Tiburcio? Sacó las riquezas, sacó las monedas que podía llevar, lingotes y demás, y cargó el barco con piedras para que el peso pareciese que iba hasta arriba, ¿no? E incluso añadió a la propia tripulación infantería, ¿vale?, infantería para darle un poco más de fuerza militar. Saliendo del puerto, el pirata holandés se tragó el anzuelo y se acercó al barco español de don Tiburcio. Los marineros, al ver llegar el barco pirata, se hicieron los asustados y dijeron que se rendían porque el capitán estaba gravemente enfermo en su camarote. Confiado, el capitán holandés saltó al barco español y entrando directamente hasta el camarote del capitán, al abrir la puerta se encuentra aquí al del ceño nublado, que le descerraja un tiro y lo mata en el acto, ¿vale? En ese mismo sonido del disparo que ha pegado, los soldados españoles saltan al barco holandés y se hacen con él. Y los piratas holandeses quieren disparar desde el barco español los propios cañones, pero el jodido Delco, había ordenado inutilizarlos a todos y de esa manera pudo hacerse con los dos barcos. La historia ya la redondeamos cuando contamos que todo esto lo hizo cuando él estaba preso, porque lo iban a traer aquí a España detenido por una de esas maldades, ¿no?, que tuvo en uno de esos choques con las autoridades, y no solo vino aquí triunfante, sino que entró en el puerto de Cádiz con su barco y el pirata holandés detrás, cogido, ¿no?, como botín de guerra, ¿no? Pues esa es una de las anécdotas quizás muy representativa, ¿no?, de su arrojo, de su heroísmo, y claro, pues esto hacía las delicias de la corte, las delicias de todos los mentideros de España. Entonces fue una persona muy conocida en su época, y bueno, cómo pasa el tiempo, ¿no? Hoy en día sales por Pamplona, preguntas por Tiburcio Redín y Cruzat, y la verdad pues que a alguno igual no le suena. Yo confieso que lo conocí hace mucho tiempo de un libro que tenía mi abuelo en casa, ¿vale? No sé si sería el de Pujol, pero me acuerdo que lo leí ahí, bueno. Al final, don Tiburcio, en la madurez de su vida, con 40 años siendo mariscal de campo, ¿qué hace? Se retira, ¿no?, coge los hábitos, capuchino, ¿verdad? Y Fray Francisco de Pamplona. Y a partir de allá su vida da un giro de 180 grados, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, su madre probablemente también, porque viendo crecer igual a su hijo, que tanto, ¿no?, tantas historias le han llegado, que por aquel entonces esa honra, ¿no?, era un alimento de madre tremendo, ¿no? Y de repente decir que su hijo, estando en una de las cimas, ¿no?, pues se hace religioso, pues igual le habría chocado, no sé. Viniendo para aquí con el coche he pasado por las Petras, por el convento de las Petras, y me acordaba, cerquita, ¿no?, los capuchinos. Y recuerdo que cuando la madre Isabel estaba enferma, Tiburcio, que vino aquí a Pamplona, en vez de entrar directamente aquí a esta casa a saludar a su madre enferma, fue a presentar sus obediencia y respetos al superior en el convento. O sea, que allí, ¿vale?, para que veamos cómo el hijo, aún sabiendo que su madre está en las últimas, aún se marcha allá abajo, ¿no?, abajo ahí donde larga, a presentar los respetos. Y al final, bueno, pues será un personaje, Fray Francisco de Pamplona, que iniciará las misiones en Venezuela, iniciará las misiones en la zona del Congo incluso, ¿vale?, y murió en Venezuela también, dicen, con olor de santidad, ¿vale? Esas cosas, ¿vale? Pues bueno, una vida completamente blanco y negro, que por cierto, la película de La Misión, en la película de La Misión, el personaje que hace de Robert De Niro, no sé si han visto la película de La Misión, el personaje que hace Robert De Niro, que es un soldado que deja las armas y en un momento de la película va arrastrando con una red toda la panoplia. Parece ser que, no sé dónde lo leí, como que alguien había leído la biografía de Tiburcio y sacó ese personaje, porque luego también el personaje de Robert De Niro en la propia película, si se acuerdan, también tiene cierto momento de volver a resucitar vamos a decir, su pasado militar, cosa que Tiburcio también hizo, porque un día estando en un barco, ya siendo religioso, fueron atacados por piratas y el propio capitán del barco se enteró que uno de esos religiosos era Tiburcio y le pidió por favor que cogiese la espada y dirigiese el ataque contra los piratas. Tiburcio pidió permiso al superior que iba con él y al final dijo: "Hala, venga, tira". Cogió la espada del capitán y allá los piratas que los puso en fuga. Se puso a dar órdenes a diestro y siniestro, volvió a sacar otra vez el capitán de mar y guerra que era,
se remangó un poquito el hábito, ¿vale? Y ahí tenemos otra vez nuestro Tiburcio Redín y Cruzat. Y bueno, como digo, morirá en 1551 con 54 añitos, ¿vale? Y así acabará su historia y empieza su leyenda. Y a día de hoy, pues bueno, pues resucitando estas biografías de nuevo, pues desde la Asociación Pompaelo lo que se busca es eso, que la gente vuelva otra vez a asomarse a estos grandes personajes de la historia de España. Y bien, antes de dar paso a mi compañero de mesa, Joaquín, voy a construir un puente para que vean cómo voy a llegar a él. Cuando yo era pequeñito, bueno, diciendo pequeñito vamos a poner unos 12, 13 años, mi padre, que se llama como yo, Pedro del Guayo, pero Joaquín del Guayo, me acuerdo un día que me dijo, pues he conocido al Marqués de la Real Defensa. No sé en qué contexto le conoció, no sé en qué contexto sería. Y me dijo, sí, Joaquín Mencos, Marqués de la Real Defensa. Y entonces yo me acuerdo que le pregunté, ¿y eso de dónde viene el Marqués de la Real Defensa? Y entonces mi padre me contó la historia de Cartagena de Indias. Sí. De Cartagena de Indias, el asedio de Cartagena. Y me acuerdo que ahí me quedé yo pasmado. Yo por aquel entonces ya tenía cierto placer por la historia, de hecho ya desde muy pequeñito, pero me acuerdo perfectamente, la primera vez que escuché su nombre y el título de Marqués de la Real Defensa, me lo contó mi padre, y ahí es donde dije, míralo. Y desde entonces, cada vez que escucho su nombre y tal, me viene a la cabeza aquella plaza española de América y la defensa terrible que fue eso. Así que así, cruzando ese puente, le doy paso para que nos hable un poco más de la vida. Oye, pues nada, muchísimas gracias por hacernos llegar aquí. Os agradezco a todos vosotros que acompañéis este acto de la presentación nuevamente de la reedición del libro. Agradezco muchísimo a la Asociación Pompaelo, que ha tenido el detalle de acordarse de este pamplonés ilustre, que mucha gente, como tú bien dices, de Pamplona, pues quizás sepa que hay una calle ahí abajo, se llama Tiburcio de Redín, no tienen ni idea quién es, ¿no? Bueno, tenemos la costumbre últimamente de abandonar a los personajes importantes que han hecho historia y que en Navarra han llevado el nombre de Pamplona o de Navarra por varios continentes y en cambio nos dedicamos a otras cosas. Pero bueno, me parece muy de justicia y agradezco enormemente, como lo que me toca de familia, el que hayáis hecho un recuerdo de este personaje, que es importante no para la familia, es importante para Pamplona, es importante para la historia de Navarra, por lo que supuso, ¿no? Un personaje como este, ¿no? Bien, yo solo quería un poco añadir en el contexto del personaje, pues a alguien de su familia, también, como has mencionado, la figura de su madre, la de su padre, la de sus hermanos. Quizá, si a mí me preguntasen, bueno, y en esta casa que nació Tiburcio de Redín y sus hermanos, el más importante, pues para mí no sería Tiburcio de Redín, el más importante sin duda sería Martín. Martín es el único pamplonés que en el siglo XVII ha sido príncipe, ¿no? La lápida o lauda que hay en la fachada, que no la leemos desde la calle, pero que pone más o menos aquello de el Senado y el pueblo de Pamplona, un senatus populusque, que tiene mucha gracia, ¿no? El Senado y el pueblo de Pamplona al eminentísimo príncipe Fray Martín de Redín. Bueno, pues quiere decir, es un personaje pues, ya para la historia de España, ¿no? Virrey en Sicilia, príncipe soberano del archipiélago de Malta, etcétera, 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 ¿no? Bueno, personajes de esos hemos tenido y quizá a mí me supo, no digo malo, me causó un poco de pena y de risa. Pusieron antes unos letreros explicando, delante de la Casa Palacio esta, aquí nació, vivió don Martín de Redín. Entonces, pues, pusieron que fue gobernador en Galicia, toma ya. Pues sí, es como decir que bueno, sé, que, perdón por la comparación, que Franco había sido comandante, pero voy a decir que, vamos a ver, este señor fue virrey y luego fue príncipe. No me ponga usted que ha sido gobernador en Galicia, o bien lo de virrey en Sicilia, o el gran maestre de la Orden de Malta, ¿no? Que parece de mucho más rango e importancia. Hacen las cosas como quieren, ¿no? Pero bueno, en sí, yo quería comentaros un poco la figura de la madre que has mencionado, Isabel de Cruzat, una señora, bueno, de una gran categoría, hija de don Martín de Cruzat, preboste del burgo de San Cernín, una autoridad, hombre, y con una gran casa palaciana en Oriz, casa en la cual duerme Felipe II, y Felipe II no dormía en cualquier casa, es decir, que esa casa que todos conocemos, las grisallas, que hoy día están en el Museo de Navarra, con las batallas de los príncipes electores de Sajonia contra el César Carlos, contra el emperador, ¿no? Bueno, eso estaba en el Palacio de Oriz. Pues la verdad que, bueno, fue todo un personaje, don Martín,
por eso uno de sus nietos se llama Martín, ¿no? Pues este hombre, lo que muchos no saben es que también, igual que su nieto, hizo lo mismo. Al final se queda viudo y tenía 4 hijas y entra en religión y fue fundador del primer convento del Carmelo Descalzo, casi recién entonces en Pamplona, ¿no? No donde está actualmente en la calle Descalzo, sino que estaba todavía extramuros y luego ya vienen más tarde a... Pero vamos, es el originario, el primer superior del convento de los Carmelitas, del Carmelo reformado, es don Martín de Cruzat, curioso, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, y luego pues eso, doña Isabel, una personalidad, bueno, el carácter que tenía, los hijos salían a ella, yo creo, vamos, porque la anécdota esa de que ya siendo su hijo Martín, todo un personaje en la Navarra de entonces, y en las Cortes de Navarra, en los 3 brazos, el brazo eclesiástico, el brazo de universidades, el brazo militar, bueno, este pertenecía al brazo de la Iglesia, y el asiento él era después del obispo de Pamplona, así que tenía más rango y categoría que el prior de Roncesvalles o que el abad de Leire, lo cual no es poco, ¿no? Pues este hombre era un nombre importante, ¿no? Y una vez que doña Isabel va a ver al virrey, al palacio donde está ahora actualmente el Archivo General de Navarra, pues le presentan y dice, está aquí esperando la madre del gran prior, y la otra monta en cólera, dice que si no basta el nombre de Isabel de Cruzat, que tenga que relacionar, le echó tal bronca al otro que, bueno, que debió entrar, me imagino, a decirle al virrey. Está doña Isabel de Cruzat, que es la madre del gran prior de Navarra. Pero bueno, quiere decir que ella tenía muy a gala, yo soy yo, y bueno, mis hijos lo que quieran, pero yo tengo suficiente categoría. O sea, bueno, creo que está bien escrito y no será un cuento esa anécdota de que en esta casa, un día comiendo en un rifirrafe de palabras, se fueron un poco en la discusión más alta de lo normal, y como era una señora de armas tomar y armas arrojar, pues cogió un cuchillo y se lo tiró a su hijo Martín, el gran prior, que el hombre se apartó así y parece que se clavó en el asiento. Es una madre que comprende, así da gusto, ¿no? Educando así a los hijos, salía don Tiburcio, el otro y tal. Así, no es de extrañar, pero la señora era una señora de categoría, ¿no? Bien, bueno, y el padre tampoco, hay que en estos momentos justamente con esta conexión de los 450 años habría que mencionar, el padre de don Tiburcio de Redín y de los demás hijos estuvo en Lepanto, señores, es uno de los pocos pamploneses que tenemos constancia que ha estado en la batalla de Lepanto, ¿no? O sea, pues, nos tiene que llenar de orgullo, bueno, que por lo menos hemos estado ahí, como decía Miguel Indurain. Bueno, pues realmente estos señores que se movían por los diversos países y continentes, bueno, pues han estado y han dejado una huella importante, ¿no? La pena es que el pobre de Tiburcio casi no conoce a su padre, se muere el padre cuando este tenía meses, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero bueno, por eso la madre yo creo que tiene un carácter muy fuerte y tiene que seguir manteniendo a la familia y sacar a la familia adelante y tal. Hay algunos problemas económicos, etcétera, pero bueno, de todas maneras, luego la familia pues ya va ganando. Su hermano Miguel es el primero que lleva el título de barón de Vigüézal, que luego al morir Miguel, otro también como él, pero pasa que murió muy joven y no dejó rastro como Tiburcio, ¿no? Miguel está enterrado en La Habana, muere luchando al frente de un navío contra piratas holandeses y quiere decir que, bueno, otro personaje también, pues fíjate tú. Y el título vuelve a Tiburcio. Como a la muerte de Tiburcio, cuando entra en religión, él cede el título y como ya no quedaban más hermanos, porque el otro hermano mayor ha sido abad benedictino de Oña y luego lo preconizan para obispo de Puerto Rico y muere en Madrid cuando iba a ir para embarcarse para América, que también, anécdota de don Juan, el hermano mayor, el benedictino, no sé si lo sabéis, este hombre, pues, vamos, humor hasta el último momento, ¿no? Cuando estaba ya muy enfermo, pues alguien le dice, hemos pensado si a su paternidad le parece bien que el panegírico de su entierro lo diga el padre tal y cual. Entonces debió quedarse mirando y dice que comentó, ¿no? Muy acertado, me parece muy bien. Y además estaré yo encantado, porque así no tengo que escucharlo porque es inaguantable, ¿no?
O sea, hay que ver, esta gente decía lo que pensaba y hacía lo que quería. Pero quiero decir que era una gente de una categoría impresionante, ¿no? Como claro, Navarro, vamos, la que arma en Madrid, porque en una comedia a alguien se le ocurre decir, haciendo una gracia, que Navarra tiene más de corta que de corte, y entonces, bueno, el otro salta al escenario, tira de espada, aquello se acaba como se acaba, bueno, eran como eran, ¿no? Pues yo creo que merece la pena un poco recordarlos y agradezco enormemente que habéis recordado a estos personajes. Aquí vivieron, aquí pues yo creo murieron algunos de ellos y desde luego don Tiburcio pues ha sido una persona que ha merecido la pena para la historia de Navarra. Y también quería comentaros que en esta casa, 2 siglos después del nacimiento de Tiburcio de Redín, nace otro personaje que yo creo que también merece un poco el recuerdo, que es, yo me llamo igual que él, le debo el nombre y el apellido, Joaquín Ignacio Mencos, ¿no? Este señor, bueno, nace el año 1799 y nace aquí por una razón curiosa. Llevó el título de barón de Vigüézal y se hizo conocer como barón de Vigüézal, como poeta, etcétera, un poeta romántico. O sea, heredó el título de estos por la familia, ¿no? Y es un personaje que nace aquí por una casualidad. Su abuelo era el conde de Gendulain, Joaquín Mencos, vivía en la casa palaciana de la calle Zapatería, porque estaba casado con la marquesa de la Real Defensa, que era la dueña realmente de la casa de la calle Zapatería. Y al casarse su hijo, pues entonces Joaquín Mencos Eslava, en Santo Domingo de la Calzada, con un Manso de Zúñiga, pues dice, bueno, pues para que no viva aquí, y va a llevar el título de barón de Vigüézal, como han llevado muchas generaciones de los hijos del Gendulain, el título de barón de Vigüézal, lo mandan a la casa palaciana de los barones de Vigüézal, es decir, esta, ¿no? Y entonces se instala aquí Joaquín Mencos Eslava y aquí nace su primer hijo, que es Joaquín Ignacio Mencos Manso de Zúñiga, y bueno, un hombre que ha sido alcalde de Pamplona, pues senador, vicepresidente del Senado, ministro de Fomento, miembro de la Real Academia de la Lengua, de la Academia de Bellas Artes, un hombre realmente poeta y bueno, y metido en política inevitablemente por ese siglo XIX tan terrible que tuvimos aquí, ¿no? Pero también un hombre que merece la pena el recuerdo porque es toda una figura para la historia de Pamplona también, ¿no? Y además de los fundadores de la Cruz Roja también. Bueno, pues está en el acta fundacional, correctamente, sí señor, sí. De hecho, me llamó la atención cuando miré un poquito esto, este Joaquín Ignacio Mencos, que nace aquí, que se come toda la guerra de la independencia en Pamplona, porque durante la ocupación francesa él era un adolescente y desde esta casa la de cosas que habría visto. Bueno, él cuenta en sus memorias que publicó la Diputación Foral de Navarra, el año 50, que vio pasar a José Bonaparte a raíz del desastre de su derrota en Vitoria, ¿no? Y estaba asomado aquí en el balcón y ve pasar coche de caballos y caballos un poco así acompañando el séquito al rey José, ¿no? Así que, bueno, pues por lo menos es curioso porque hay un desfase generacional difícilmente explicable, pero estoy hablando de mi bisabuelo, en 3 generaciones estoy hablando de un señor que vio a Napoleón Bonaparte, pero quiero decir que sí, otro personaje curioso, ¿no? Y luego yo me gustaría soltaros una andanada, a ver si por lo menos estáis de acuerdo conmigo. A mí me parece que Martín de Redín, para mí el más importante de los hermanos, merecería que en la zona de El Redín, que el Redín se llama por Martín de Redín, ese baluarte, ¿no? Pusieran una alusión, hay que tratarlo con el ayuntamiento, y que no compromete a nada. Bueno, calle del Redín, pero en recuerdo de don Martín, o de Martín de Redín, o una cosa que explicase, pues que fue príncipe soberano de Malta y gran maestre de la orden. No sé, son cargos importantes que no deberíamos olvidar, y quizá pues el recuperar, que igual que no se nos ocurre decir el Gonzaga por el baluarte de Gonzaga, que es el que está, como sabéis, en el frente norte, pues hemos dicho ya el Redín, pero no decimos el baluarte de Redín, en recuerdo de Martín de Redín, ¿no? Que si bien hizo muchas fortalezas, no las hizo aquí, las hizo en la isla de Malta, ¿no? Que también detrás de la catedral, de la concatedral de Medina, que es la antigua capital, la que está en el centro de la isla de Malta,
el baluarte bastión de muralla se llama de Redín, ¿no? Curiosamente, detrás de la catedral. Pero bueno, no quiero alargarme con esto, pero solamente deciros que por parte de la familia estamos pues muy agradecidos al gesto de resucitar un poco y dar a divulgar y la figura de este preclaro pamplonés, que se lo merecía, ¿eh? Pero también que no hay que olvidar al resto de la familia, porque yo creo que, vamos, realmente unos y otros fueron personajes realmente importantes, ¿no? Y que estoy muy... Quizá comentaros que este edificio tuvo muchos avatares, siguió en la familia hasta que yo se lo pasé al ayuntamiento, las cosas como son. Pero que ya el último siglo, ya hablo del siglo XX entero, tenía esto mal uso, perdón, mala situación para la familia, no le hacía falta, estaba bastante deteriorado. Se lo pidieron a mi abuelo unas monjas, fue convento, colegio, de las monjas de Cluny, que no he oído más, no sé cuándo se marcharían de aquí. Y luego cuando la Compañía de Jesús, que tenía, como sabéis todos, el antiguo colegio de la Anunciata en la calle Compañía, pero después de la salida de los jesuitas, pues bueno, ya no había colegio en Pamplona, piden volver. Y entonces hablan con mi padre, quizá por la razón de que mi madre tenía dos primos hermanos en la compañía y le convencen un poco de que ceda esto que ya está vacío, que ha sido colegio, pues para colegio. Entonces, la primera sede colegial de los colegios jesuitas de Pamplona, que luego pasa a la Media Luna, que luego pasa a la calle Bergamín, donde ahora está actualmente y conocemos, ¿no? Y que el patio que había detrás, que daba hasta Tecenderías, es decir, hasta la calle Ansoleaga, ese fue patio del colegio, donde ahora está edificada una casa en la cual vive alguno de mis hijos y nosotros también tenemos ahí un piso, ¿no? Pero quiero decir que curioso que esto pues pasó y al final, cuando esto dejó de ser de colegio, pues lo usó la Compañía de Jesús como sede de un centro mariano, luego estaba aquí la VOG, Vanguardia Obrera, o sea que, y al final pues ya se les fue un poco también de la mano, porque yo recuerdo unos sanfermines que estaba ondeando la bandera del Frente Polisario en el balcón, que bueno, no sé, de todas maneras, quiero decir que, y bueno, ya la compañía devuelve la casa y yo me veo en la obligación de decir, bueno, aquí hay que invertir muchísimo dinero en arreglar esto y realmente la salida de este caserón era difícil. Y bueno, al final es el ayuntamiento el que dice, hombre, vamos a instalar aquí pues una cosa para que se ponga aquí una escuela de música, Joaquín de Maya, que fue lo primero que hubo aquí y tal, y por ahí estuvo la cosa. Y al final yo creo que se hizo un buen arreglo y por eso se condiciona esto a una salida vía municipal, y me pareció un acierto para que lo aprovechen los pamploneses, ¿no? Pero bueno, es un poco la historia del edificio, lo que yo sé, ¿no? No sé si me he alargado demasiado, querido Pedro, pero bueno. Mira, pues de parte de la asociación y personalmente recojo el guante de lo de... Lo de Martín de Redín no me lo merece, ¿no? Sí. Pero personalmente lo recojo, además con gusto y con mi cabezonería proverbial. Sí, no, pues. Pues oye, pues bueno, yo creo que si tienen alguna pregunta, quieren comentar alguna cosa... Tiburcio de Redín, toma la religión, digamos, cuando tiene 40 años. ¿No se había casado, no había tenido descendencia? No parece, no hay ningún dato de que hubiese tenido ni matrimonio, por supuesto, porque hubiese constado. Y como él fue caballero de la Orden de Santiago, constaría en el expediente que estaba casado, que no estaba... No, soltero. Que tuvo aventuras, pues no me extraña nada, porque con lo que era, bueno... Sí, bueno. Pero bueno, no hay ningún hijo reconocido de él, y por supuesto tampoco del benedictino y del gran maestre de la Orden de Malta, ni tampoco de Miguel. Por eso pasa a su hermana Rosa, que se casa con el señor del señorío de Sarría, Fausto Francisco de Lodosa, y a esa la que hereda el título, y que actualmente ese título nobiliario le lleva el hijo mayor del actual conde de Gendulain, ¿no? Joaquín. Bueno, pues quiere decir que bueno, pasa por mujer, y a nosotros nos viene el parentesco por la hermana de estos, claro, por Rosa. Pero bueno, no sé, pues no hay noticia, ¿Se sabe por qué cae en desgracia ante el rey o ante la corte en la etapa militar de su vida? ¿Rivalidad entendido? No. ¿Por qué cae en desgracia? ¿Por qué cuando estaba comentando a San Pedro que estaba preso? ¿Por qué circunstancias? Bueno,
No, preso, más que preso, estaba a punto de que lo enganchasen porque se había enfrentado radicalmente al conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares era el señor conde duque de Olivares. Pues porque retrasaban unos expedientes y él estaba muy enfadado, y sabéis que en la carrera de San Jerónimo pues, se abalanza sobre la carroza, corta con la espada las cinchas de las mulas y deja anclada la carroza. Abre la portezuela, le dice 4 frescas al conde duque de Olivares, y aquel otro no se lo esperaba, claro, porque no era la costumbre que tenían con él. Y entonces, bueno, pues claro, ante eso, cuando dice que se marche, habría dicho a este que me lo enganchen rápidamente. Entonces, pues, cuando él le aconsejan unos amigos de confianza, mira, sal por Cádiz y vete a América y cuando vuelvas, y bueno, y así a ver si le perdonan. La verdad que el rey Felipe IV le tenía mucho aprecio. Sabéis que le regaló una cadena de oro con un crucis que luego se donó a la parroquia de Redín, según me consta. Muy curioso, ¿no? Y porque si no, pierdo uno de mis mejores generales, pero bueno, porque va mejor señor cuando entra en religión y se va a despedir del rey, ¿no? O sea, el rey lo apreciaba, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues otros militares pues, tuviesen roces con él. Bueno, pues cuando la campaña de 1636, los franceses nos atacan por el Rosellón y nosotros atacamos invadiendo desde Fuenterrabía hacia San Juan de Luz, pues lo manda además el virrey de Navarra, Valparaíso. Pues este es uno de los generales que se mete ahí, toma Urruño y tal, y bueno, y se destaca muchísimo, pero luego él se enfada muchísimo porque no le hacen constar, o por lo menos no consta, como él quisiera, en los partes, pues sus acciones heroicas, y él tenía mucho orgullo de, bueno, si yo aquí me he mojado y me he arriesgado, oye, por lo menos que él y protestaba, ¿no? O sea, tenía roces con sus compañeros de armas, ¿no? Pero es lógico también, ¿no? Pero luego, mira, cambia radicalmente, humildad capuchina franciscana, pero humildad, se somete a todo y obedece, menos cuando se le ocurre y ya tiene que reconocer ante la máxima superioridad, que es su santidad el Papa, es decirle que no le haga almirante de la flota pontificia como le pedía el Papa. Dice, santidad, que mi orgullo era muy grande y si me hacen cardenal, la tiara pontificia no estaría segura sobre su cabeza, ¿no? O sea, le dice lo que piensa y el Papa dice, bueno, vale, conforme, ¿no? Pero bueno, o sea, que el carácter es genial. Para hacer una película, desde luego. Carácter que vuelvo a hablar otra vez de su madre Isabel, porque como no conoció al padre, yo creo que al final somos, ¿no?, reflejo de nuestros padres. Y si queremos entender cómo era Tiburcio, hay que buscarla en Isabel, porque seguramente en esta casa habría recibido una educación repleta de honor, repleta de valor, y que eso luego se transmite en estos enfados y peleas, pues porque no se reconoce precisamente su valía, ¿no? Y al final pues salió como salió. Bueno, pues muy bien. Pues bueno, si no hay más preguntas, alguna preguntita, pues... sí. Con respecto a lo que dice del Lignum Crucis, que lo dan en Redín, yo soy testigo de que todos los años, el día de la Trinidad de todo el valle, se besa la cruz con una cadena súper gruesa que la donó. En el libro parroquial, que yo lo he visto, pone cuentan un poco la historia, y dicen, donación, está confundido, del rey Felipe II, no, es Felipe IV, pero bueno, pero el libro parroquial ponía, donado por su majestad el rey don Felipe II, ¿no? Felipe IV, como todos sabemos, ¿no? Pero bueno, los libros parroquiales escriben a veces cosas, bueno, sabéis que en el libro parroquial de San Saturnino, donde está bautizado don Tiburcio, pone al margen, en opinión de santo, alguien lo escribió más tarde, porque estuvieron a punto de intentar empezar con un proceso de beatificación, ¿no? Por lo que había hecho de misión en el Darién, Panamá, Colombia, Venezuela, tal. La verdad que fue todo un personaje para la época, sí. Pues nada, oye, bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Pues sí, ¿no? Un placer, muchas gracias. Vale. Gracias a ustedes también por haber venido. Bueno, vamos a aplaudir a un Tiburcio. Al protagonista.